Somos Azubis. Die Überstunde. Esta semana viajamos a la capital colombiana y conversamos con David Gámez, director del programa Pro Recognition, para conocer el trabajo que realizan junto a su equipo. Mi nombre es David Gámez, soy el director del programa Pro Recognition de la Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana, y este es un proyecto que es financiado por el Ministerio de Educación e Investigación de Alemania, conocido por sus siglas en Alemania BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Muchas gracias, David, por aceptar la invitación. Y primero quisiera preguntarte, para la gente que nos escucha, ¿qué es la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Alemana y qué labores realizan ustedes allá? Bueno, mil gracias también por la invitación. Principalmente la Cámara es una red, está a nivel mundial, está presente en 92 países, y nosotros somos los representantes de la economía alemana en Colombia. La Cámara tiene tres pilares principales. Uno es un sector gremial, es decir, nosotros tenemos afiliados en donde están afiliadas empresas colombianas que probablemente quieren entrar al mercado laboral alemán. También están empresas alemanas que quieren entrar al mercado colombiano. En segundo lugar, también tenemos una serie de servicios que son ofrecidos por una entidad conocida como TE International, también es parte de la HK Colombia. Y por último, la implementación de proyectos especiales, como por ejemplo Pro Recognition, que son directamente financiados por entidades gubernamentales alemanas, o también, por ejemplo, el proyecto AFOS, también un proyecto 100% financiado por el gobierno alemán. Perfecto. Vamos a hablar entonces ahora un poco del programa Pro Recognition y si puedes contarnos de qué se trata y a quién está dirigido especialmente. Claro que sí. Este programa inició en el 2015, ya lleva varios años en otros países. No obstante, a partir de 2020, que comienza la segunda financiación, también estatal, se incluyen a estos países Brasil, Bosnia, Colombia. Actualmente se encuentran en otros 10 países, en América Latina solamente Brasil y Colombia. No obstante, nosotros en Colombia también somos responsables por Venezuela. En África del Norte está en Egipto, en Argelia, en Europa está en Polonia, en Italia, en Bosnia, como lo había mencionado, y en Asia se encuentra en Vietnam e India. La función principal a nivel global de Pro Recognition es brindar asesoría 100% gratuita, en este caso a colombianos y venezolanos que quieran trabajar en Alemania. Nosotros acompañamos a todas las personas a lo largo de su proceso de homologación de títulos, también de búsqueda de trabajo, si en algún caso no tienen todavía un contrato laboral, el trámite de la visa. Nosotros, hacer un ente estatal, tenemos muy buena relación con ellos, y finalmente el aprendizaje de la lengua alemana, un punto totalmente indispensable para que las personas puedan ingresar al mercado laboral alemán. Muchas veces no necesitas inglés, pero es también una recomendación para que puedas integrarte muy bien a la cultura alemana y al día a día que vas a estar viviendo allá. Con respecto a la homologación o reconocimiento de los títulos, ¿esto es solamente para personas que hayan hecho un estudio universitario o también para personas que tengan títulos técnicos profesionales? Todo esto se refiere a personas que hayan culminado un estudio. Entonces aplican personas profesionales, tecnólogos, técnicos. Hay unos ciertos requisitos. Deben tener un título que haya durado por lo menos un año. Eso es como tal un requisito establecido por Alemania. Eh, Siempre y cuando se cumpla con ese requisito, no va a haber ningún problema. Van a poder acceder a nuestra asesoría, también a nivel mundial. Ustedes no pueden acceder a nuestra asesoría exclusivamente precisamente por la restricción que nosotros tenemos de nacionalidad. Hay otras entidades como por ejemplo Make It in Germany o por ejemplo el ZSBA, que es también de la Agencia Federal de Empleo de Alemania. Todas estas entidades ofrecen asesoría gratuita y podrán acceder a ellas sin ningún tipo de problema. Cuéntanos un poco el proceso de la asesoría. Por ejemplo, una persona escucha del programa Pro Recognition, cómo se acerca a ustedes y cuáles son los pasos que siguen para poder llegar después a trabajar acá a Alemania. Nosotros tenemos unos requisitos mínimos para poder ingresar a nuestra asesoría. El primero de ellos es que tengas el título culminado. Para poder iniciar un proceso de homologación es fundamental que ya hayas obtenido tu diploma. Si estás en último semestre o si estás en tus prácticas, debes culminar 100% tu carrera
antes de poder recibir la asesoría de nosotros, ya que nosotros tenemos que tener acceso a estos documentos para poder determinar cuál es el siguiente paso a seguir. El segundo requisito es tener una nacionalidad colombiana o venezolana. No es necesario que tú te encuentres en Colombia o en Venezuela para poder recibir a nuestra asesoría. De hecho, nos han contactado de todo el mundo, de Vietnam, de Rusia, de India, de Guinea Ecuatorial, África, bueno, básicamente de todos los continentes. Más allá de que es una dificultad a veces la diferencia horaria, van a recibir nuestra asesoría sin ningún tipo de problema. El tercer requisito es tener un nivel B1 alemán. No lo pedimos certificado, precisamente porque muchas carreras no necesitan certificar este nivel. No obstante, sí nosotros debemos comprobar que tengas por lo menos ese nivel para que puedas iniciar la redacción de tus cartas de postulación, para que puedas entender la información que te vamos a enviar, que está en alemán, sobre la homologación de títulos y también para que, a fin de cuentas, puedas firmar un contrato laboral alemán. Y la cuarta es tener la intención de ir a trabajar a Alemania, que suena un poco obvio. No obstante, hay muchas personas que nos contactan porque están interesadas en ir a trabajar como au pair, o porque quieren hacer un voluntariado, o porque quieren hacer una Ausbildung. Nosotros somos la única entidad estatal en Colombia que se ocupa con asesoría para migrar laboralmente a Alemania. Y esa es la razón por la cual nosotros nos enfocamos en este campo en específico. Ya si tienes interés en alguna otra área, la recomendación es dirigirte, por ejemplo, al DAD, al Servicio de Intercambio Académico Alemán, si quieres hacer una maestría, o a otras instituciones que se ocupan con los otros temas de migración. Si cumples todos estos requisitos, vas a tener que entrar a nuestra página web www.prorecognition.co. Ahí vas a encontrar nuevamente toda esta información, vas a poder ver algunos casos de éxito con el fin de motivarse y ver que es totalmente factible ir a Alemania. Y vas a encontrar también nuestro formulario de contacto. Este formulario de contacto lo debes completar lo más exacto posible, poner la información tal y como aparece en tus documentos, en tu diploma, en tu certificado de notas, y ya una vez lo completes, nosotros vamos a verificar toda la información, necesitaremos a una asesoría, donde vamos a hacer una contextualización y ya dependiendo cómo vaya avanzando tu proceso, nos centramos exclusivamente en ti. La idea es que después de esa contextualización, que normalmente la hacemos grupal, podamos centrarnos en una asesoría individual personalizada. ¿Cuánto tiempo dura esta asesoría que ustedes entregan para que las personas ya después de tener homologados sus títulos puedan ya viajar? El tiempo que dura nuestra asesoría depende mucho de las personas en sí. Muchas veces ha durado 2 meses en donde personas han sido muy proactivas, han estado buscando constantemente ofertas laborales y han podido lograr llegar a Alemania, incluso tramitando la visa, en por lo menos 2 meses. Son casos excepcionales, hay muchas personas que si ya tienes un contrato laboral, simplemente te asesoramos con la homologación de títulos, con el tema de la visa y también vas a poder migrar muy rápido. No obstante, si quiero ser muy honesto, hay otras personas que, por ejemplo, llevan un año en la asesoría, que tal vez no han tenido el suficiente tiempo para redactar de manera correcta los documentos de postulación, o que tal vez no han tenido la suficiente motivación, o que tal vez no han tenido el idioma, el nivel necesario de idioma para poder postularse a vacantes. Entonces, hay diferentes aspectos que han podido retrasar la asesoría. No obstante, depende de cada persona. Nosotros te vamos a acompañar y la idea es que vas a recibir nuestra asesoría hasta que puedas entrar al mercado laboral alemán. Ahí es cuando acaba nuestro acompañamiento. O sea que para que quede claro, la asesoría, como dices tú, termina cuando la persona ya está en Alemania trabajando o es solamente que ustedes se dedican al tema de la homologación y ya. No, 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 no. Nosotros acompañamos a la persona a lo largo de la homologación de títulos, también los acompañamos a lo largo de la redacción de documentos de postulación, tenemos un documento muy completo, el trámite de la visa, hasta que reciba la visa, la persona llegue a Alemania, ahí acaba nuestra asesoría. Digamos que la idea es garantizar que todos puedan cumplir este objetivo. ¿Las personas mientras están en la asesoría pueden elegir de alguna manera el lugar donde quieren vivir también en Alemania o en el estado que quizás quieren buscar su lugar de trabajo? Por supuesto, es totalmente abierto. Nosotros no somos reclutadores y eso es muy importante aclararlo, ya que nuestra función es asesorar,
es poder brindar toda la información, es dar el paso a paso en el camino a Alemania. No obstante, nosotros no hacemos un match entre la empresa y el empleador. Por lo tanto, es fundamental que la persona decida a dónde quiere trabajar, en qué industria quiere trabajar. Nosotros guiamos a las personas, les decimos, mira, existen otras áreas afines, mira, existe esta empresa a la cual tú te podrías postular, más no hacemos como tal ya un reclutamiento directo. Personas que viven en otros lugares de Latinoamérica o del mundo y que no sean de Colombia ni de Venezuela, ¿pueden acceder a estas asesorías? En este momento, desafortunadamente no. Como lo comentaba al principio de nuestra charla, existen otras entidades como por ejemplo Make It in Germany, Anerkennung in Deutschland, o por ejemplo también la Agencia Federal de Empleo de Alemania. eh, Tiene un departamento que se llama ZSBA. Ustedes lo pueden buscar. Ellos no tienen ninguna restricción para asesoría, asesoran a todas las personas de todas las nacionalidades. El único tema es que tienes que saber muy bien alemán, inglés, ya que las asesorías se hacen solamente en estos dos idiomas. David, actualmente en Alemania ya se está sintiendo esta crisis de falta de personal cualificado, de profesionales, y cada vez se está hablando más de este tema y las estadísticas muestran de que vamos a llegar a un punto crítico. Quisiera preguntarte, dentro de lo que tú sabes y el trabajo que realizas, ¿por qué se está dando esto y qué oportunidades reales existen para personas que nos escuchan desde fuera de Alemania para poder venir acá a Alemania a trabajar? Es una excelente pregunta. Este problema nace a nivel demográfico, ya que los trabajadores alemanes empezaron a envejecer, la tasa de natalidad descendió drásticamente y normalmente las profesiones en las cuales no se quiere trabajar, donde hay mayor deficiencia, son profesiones técnicas o tecnólogas eh, que no son de gran interés para la juventud alemana hoy por día. Esto ha ido incrementando año por año y por lo tanto en este momento ya se habla de que Alemania necesita por lo menos para cubrir sus necesidades 400.000 Fachkräfte por año, lo cual es una cifra gigantesca. Latinoamérica en este momento se perfila como un aliado estratégico para Alemania, ya que por lo menos en Colombia el nivel de la educación y también a nivel latinoamericano es muy alto. También las competencias técnicas de las personas y el personal es muy alto y por lo tanto tiene mucho interés en reclutar en estos países terceros. Llámese países terceros que no pertenecen a la Unión Europea ni a la Unión Europea Económica. Eh, entonces, digamos que a partir del 2024 entra también en vigencia las nuevas regulaciones, las nuevas modificaciones que se le hicieron a la ley de inmigración, con las cuales se pretende facilitar el proceso de homologación de títulos, el proceso de trámite de visa y garantizar que más trabajadores puedan migrar laboralmente a Alemania. En el caso de personas que hayan hecho una formación profesional o técnico, una carrera técnico-profesional, que es Ausbildung acá en Alemania, basado en tu experiencia, ¿cómo ha sido el reconocimiento de los títulos, de las competencias que adquieren las personas que están fuera de Alemania? ¿Pueden integrarse acá a trabajar de forma directa o tienen que hacer en algunos casos algunos cursos antes de poder entrar, ya que como sabemos aquí en Alemania, por ejemplo, en el área industrial, se necesitan personas que tengan conocimientos bien específicos de algunas maquinarias, por ejemplo? Efectivamente, tal y como lo mencionas, muchas veces los estudios en Latinoamérica son un poco más generales y abordan más temas, más no se centran en puntos tan específicos como si lo hacen los estudios alemanes. Esa es la razón por la cual ellos tienen que tomar unas medidas de cualificación adicionales, Qualifizierungsmaßnahmen en alemán, y estas, ya digamos que la duración depende en sí de la experiencia laboral que tenga la persona y en segundo lugar del estudio en específico y de donde haya sido culminado. Muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, se obtiene una equivalencia parcial de títulos, por lo tanto las personas tienen que tomar estos cursos si las diferencias son teóricas. Ahora bien, si las diferencias son prácticas, pueden trabajar en una empresa y van a obtener una equivalencia total de títulos dependiendo de la cantidad de tiempo que tengan que realizar estas prácticas.
Te quería preguntar también en el área de salud, por ejemplo, en Latinoamérica muchas carreras como enfermería, terapia ocupacional, kinesiología, son carreras universitarias y acá son en Alemania Ausbildung. ¿Qué pasa ahí con la homologación cuando una persona acá en Alemania para hacer esta Ausbildung son 3 años y en países de Latinoamérica son 5? Cuando vienen para acá, ¿entran en el mismo nivel de las personas que se forman acá en Alemania o tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de trabajo y mejores sueldos? Eso es un tema un poco controversial, un poco difícil de explicar, ya que nosotros dividimos en carreras académicas, digamos, carreras profesionales y carreras no académicas, las carreras, por ejemplo, que son de nivel técnico, tecnólogo. En Alemania, como tú bien lo mencionas, las únicas carreras profesionales que nosotros conocemos aquí en Latinoamérica serían medicina, química farmacéutica, veterinaria y odontología. Todas las demás carreras fuera de estas cuatro son consideradas como no académicas. Por lo tanto, el proceso de homologación cambia totalmente. Que si, digamos que si va a afectarlos en su trabajo, no. Simplemente, ¿qué es lo que se hace? Tú tienes una carrera específica que culminaste en un país latinoamericano, tienes que identificar cuál es la profesión de referencia alemana, y esa profesión de referencia alemana está en el campo de la formación técnica, tecnóloga. Simplemente tienes que hacer el proceso de homologación y automáticamente tú vas a hacer una homologación para esa carrera de referencia alemana, para esa profesión de referencia. Desafortunadamente no vas a poder aspirar a más. Por ejemplo, un enfermero que quiera aspirar a médico, porque las diferencias a nivel académico igual son bastante grandes. Entonces no va a poder aplicar, va a tener que concentrarse en esa profesión de referencia que se determinó al principio del proceso de homologación. Súper claro para que las personas de diversas áreas tengan una idea de cómo funciona el sistema acá, que a veces es un poco complejo de entender por todas las variaciones que tiene. Y para ya ir terminando, David, quisiera pedirte a lo mejor algún consejo que nos puedas compartir, que le pueda servir a personas que están pensando venir a Alemania, que tienen en cuenta ya que esto es a veces un poco largo, todo el tema burocrático que cuesta a veces un poco. ¿Qué podrías decirles? Bueno, tengo numerosos consejos. El primero de ellos es aprender alemán. Creo que es lo primero que me gustaría mencionar. El aprendizaje de la lengua alemana, como lo había mencionado en un principio, es fundamental no solamente para poder trabajar en Alemania, sino para integrarse. Y se tiene que crear una conciencia de que no solamente se va a estar trabajando, sino también vas a tener que vivir, vas a tener que comprar víveres, vas a tener nuevos amigos, y el hablar alemán va a contribuir a una mejor y más rápida integración. Eh, que si todos los alemanes hablan inglés, eso es algo bastante discutible y tú vas a estar en un ambiente laboral, entonces no siempre vas a estar hablando inglés, entonces es importante tenerlo en cuenta. Mi segunda recomendación es identificar posibles áreas de trabajo en las que puedes trabajar. Si, por ejemplo, eres ingeniero o eléctrico, ¿cómo buscas trabajo? Bueno, ahí tú tienes que mirar todas las posibilidades, todas las áreas afines, y eso es importante. Muchas veces las personas nos preguntan, oye, ¿cómo empiezo a buscar trabajo? Busco ingeniero en los buscadores, no, empieza a buscar, por ejemplo, consultorías, puedes trabajar en el campo de la investigación, puedes trabajar en el campo de la gerencia si tienes la respectiva experiencia. Entonces, digamos que hay muchas posibilidades. La recomendación es no encasillarse en simplemente una sola, sino que puedas abrir tu mente. Eh, Mi tercera recomendación, buscar a nivel Alemania y no solamente en los estados federados que son más bonitos, entre comillas. A nivel estadístico, hay 4 estados que se destacan sobre los demás, como lo son Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen y Berlín. Hay más ciudades, además de estos 4 estados federados, hay muchas otras posibilidades y hay más oportunidades laborales, sí, pero es importante tener en cuenta que la competencia también va a incrementar. Y finalmente, tener la motivación de verdaderamente llegar a Alemania. Muchas de las personas que nosotros hemos asesorado han recibido numerosos no por respuesta, han recibido muchos rechazos, no ha sido como tal un camino fácil. No obstante, la constancia te va a permitir lograr ese objetivo.
y no porque te rechacen una o dos veces o tres veces, significa que no vas a poder nunca lograr entrar al mercado laboral alemán. Y me gustaría ya para finalizar comentar mi primer caso de éxito ya hace varios años. Recuerdo muy bien, ella era una psicóloga, estábamos en plena pandemia, era una persona que era muy proactiva, y ella enviaba por semana más o menos 40 postulaciones. De esas 40 postulaciones que envió por alrededor de 2 meses, recibió 2 respuestas positivas. Una de ellas la tomó y por lo tanto en estos momentos se encuentra en Alemania. Esto simplemente quiero hacer conciencia de que ella envió más de 100 postulaciones para recibir 2 respuestas positivas. Por lo tanto, la constancia, como lo acabo de mencionar, va a permitirte de verdad lograr el éxito. Quisiera también agregar que me parece importante, además de lo que acabas de decir, la proactividad. Creo que eso también puede ser una clave fundamental porque finalmente ustedes lo que hacen es un acompañamiento, pero depende mucho de la persona que quiera lograr su objetivo, es que tenga que mandar, como acabas de decir, muchas aplicaciones, va a tener que ser constante y que finalmente no depende de ustedes el éxito de esta misión de alguna manera. Totalmente, totalmente. Nosotros estamos para acompañarlos, vamos a darles consejos para la correcta redacción de los documentos de postulación, más no vamos a redactarlos. Eso es importante. Definitivamente Alemania también tiene muchas otras oportunidades a nivel, por ejemplo, de el estudio dual, ¿vale? Ausbildung, es una excelente oportunidad para muchas personas. Hay carreras que son muy difíciles, sobre todo las que más oferta tienen y que por ende baja la demanda, muchas veces en el sector económico o cuando quieres ser profesor en Alemania, la oferta disminuye un poco o los requisitos también se incrementan considerablemente. Entonces, no es una mala opción muchas veces considerar realizar una Ausbildung en Alemania antes de que puedas ingresar al mercado laboral alemán. ¿Tienes algún caso de éxito de alguna persona que haya hecho un estudio técnico en Colombia o Venezuela y que esté trabajando actualmente acá? Definitivamente hay numerosos. De hecho, en este momento, el año pasado, hubo una empresa que se interesó en contratar personas alemanas, personas colombianas, perdón, del sector eléctrico y de jardinería, y fueron reclutadas 50 personas. Es una excelente noticia y definitivamente muestra que es posible lograrlo independientemente del estudio que tengas. David, para personas que quieran ponerse en contacto con ustedes y comenzar con este proceso y solicitar la asesoría, ¿dónde pueden encontrarlos y ponerse en contacto? Nosotros estamos en primer lugar en todas las redes sociales como Pro Recognition, se escribe PRO, Recognition, Colombia. Si cumplen como tal todos los requisitos, van a poder ingresar a nuestra asesoría sin ningún tipo de problema. Y también en nuestra página web www.prorecognition.co, ahí se van a poder inscribir, van a encontrar también información sobre nuestro correo, donde también van a poder hacernos preguntas generales y recibir más información. Como siempre, vamos a dejar ahí en la descripción del episodio todos los links necesarios para que las personas puedan acercarse a usted. Quisiera darte las gracias nuevamente, David, por el contacto desde Bogotá, por tu tiempo y también por el trabajo que realizan ustedes con su equipo. Muchísimas gracias también por la invitación. Espero que esta información sea de gran ayuda para muchas personas y para aquellos que no cumplan los requisitos, que sirva como motivación para que puedan lograr ese objetivo que todos quieren, que es ir a Alemania. Si esta es la primera vez que escuchas Somos Azubis, te cuento que en este podcast de entrevistas en español, estudiantes de Latinoamérica y de España que cursan sus formaciones profesionales en Alemania comparten sus experiencias migratorias, detalles de su Ausbildung, datos y consejos. Para escucharnos, encuéntranos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Stitcher o en nuestro sitio web somosazubis.de, donde encontrarás más información. Si quieres estar al día con nuestras publicaciones, síguenos en la cuenta Somos Azubis de Instagram y Facebook. La producción de este podcast es realizada por Renata Mesa Poblete
y Michael Schmidt-Vogt. El arreglo, la interpretación y edición de la música de esta sección son de José Miguel Valencia Centeno. Gracias por escuchar.